Y vamos rápidamente a la palabra. Mateo capítulo 23, 37, 39. Y después vamos a tener Mateo 24, pero más adelantito. Comencemos con esta palabra. Leemos la santísima y gloriosa palabra del Altísimo Dios Todopoderoso. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste? Y aquí vuestra casa os es dejada desierta. Pues os digo que desde ahora no volveréis a verme hasta aquel día que digáis Baruch haba Hashem, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos las infinitas gracias por esta santa y bendita palabra que hemos leído, para la honra y la gloria de tu Hijo amado Jesucristo. Que su palabra, Señor, no regrese a usted vacía, sino que dé fruto para los corazones. En el nombre de Jesús. Pueden sentarse. El fin de una generación. Los 10 años en rojo. Profunda crisis espiritual. En ese lugar que estamos mostrando ahí donde hoy está esta impresionante mezquita musulmana, usurpando el lugar santo donde estuvo el primero y el segundo templo. Ahí en ese lugar, cuando estaba el segundo templo, en ese mismo lugar, allí compareció Jesús en su última visita antes de ir a la cruz del Calvario. Fue allí donde dio el mensaje más duro, más fuerte. El mensaje más fuertísimo en todo su ministerio público. Fue un mensaje que hoy en día en las redes sociales los mismísimos evangélicos crucificarían a Jesús si estuviera en vivo predicando ese mismo mensaje. Se conoce como el mensaje de los fariseos. Ese mensaje durísimo y fuerte. Ese mensaje que Dios no soporta. El mensaje de doble cara. Dios quiere que seas la misma persona dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Porque a veces la religiosidad está llena de mucha hipocresía. Todos los aspectos extremos son dañinos. Igual que el liberalismo es dañino delante de Dios, como también el extremo ultra religioso o ultra legalista, como se conoce, también es sumamente dañino ante Dios. Los liberales porque convierten en libertinaje la gracia de Dios. Y los extremistas porque ponen demasiadas cargas para que la gente no entre al cielo. Ese fue el mensaje muy duro del Señor. Fariseos hipócritas, que coláis el mosquito pero te tragáis el camello. Fariseos hipócritas porque imponéis grandes cargas pesadas, pero ustedes no las pueden mover ni siquiera con un dedo. Fariseos hipócritas porque limpiáis todas las partes de afuera. Hacéis demasiado énfasis en las partes de afuera, pero no limpiáis lo que está dentro. Después de decir este mensaje duro, durísimo,
según la historia que se analiza profundamente, sobre todo por los famosos documentos de Qumran, los celotes, que allí estaban ese día observando a Jesús. Según documento de los celotes, Yeshua Nazareno, Jesús fue expulsado de su misma casa, expulsado por los fariseos, los encopetados, los ultralegalistas, y expulsado por los saduceos, que era el extremo ultraliberal. Los dos extremos se habían unido, porque los dos extremos consideraban a Jesús un peligro para él. Esos dos extremos que se mostraban como los grandes ungidos, como los grandes profetas de Dios. Esos dos extremos que eran inaccesibles al pueblo, porque se hacían acompañar con sus propios guardaespaldas. No se dejaban tocar del judío común y corriente. Solo los judíos de clase alta o de una casta social se podían acercar a ellos. Ese tipo de hipocresía Jesús lo desechó en ese mensaje, del mensaje de los fariseos. Y eso fue la gota que los fariseos y los saduceos, fue la gota que derramó la copa. Y lo expulsaron del templo. Él sale de ese lugar y baja exactamente. Aquí está la plaza principal y este es el camino original. En la actualidad es el mismo camino de hace 2000 años. Fue en este camino donde él bajó para subir el Valle del Cedrón, y fue en este camino donde él subió hasta el Monte de los Olivos. Esta otra parte. Esa es esa misma parte donde él baja, entra por esa puerta que se conoce como la puerta dorada o la puerta del Mesías, y que fue sellada en el año 70 después de Cristo. Según los historiadores de Qumran, en el año 70, después que Tito destruyó el templo, el general Tito con las tropas romanas, dicen los historiadores que el general Tito de Roma tomó la decisión de pulverizar esos impresionantes mosaicos que componían el templo, esos impresionantes mosaicos que eran únicos, que habían sido traídos desde afuera para la construcción del templo. Según la historia, Tito tomó la decisión de pulverizar todos esos mosaicos, pulverizarlo, para evitar que los judíos intentaran reconstruir el tercer templo. Sin darse cuenta, Tito estaba cumpliendo la profecía de Jesús, que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada. Después de salir otra vez por esa misma puerta, porque ahí entró él en la entrada triunfal, vuelve a salir por esa puerta para ya no volver a entrar a Jerusalén. En el año 70, según la historia, Simón el Celote, el hombre que levantó el movimiento contra los romanos, tomó la decisión de cerrar esta puerta. Levantó la puerta, la original está debajo de ella. Levantó esa puerta y la selló. Y lanzó una maldición. Que cualquiera que se atreviera a volver a abrir esa puerta sería maldito. Porque esa puerta no se volverá a abrir, dijo Simón el Celote, hasta que el Mesías regrese. Sin darse cuenta, Simón estaba cumpliendo la profecía de Ezequiel, quien había dicho que Dios mismo entraría por esa puerta y que después que entrara y saliera por esa puerta, la puerta se cerraría y no se volverá a abrir
dijo Ezequiel, hasta que el Mesías regrese. Hoy los historiadores de Discovery, de History Channel, National Geographic, confirman que el último personaje famosísimo de la historia, que pasó por esa puerta, se llamó Jesús de Nazaret. Eso quiere decir que Jesús y Jehová son la misma persona. ¿Y por qué es importante decir esto? Porque en la crisis que está pasando en la iglesia evangélica, hay miles de evangélicos y pastores que en este momento están dudando de la deidad de Jesús. Yo estoy de acuerdo que Felipe, que Tomás, en aquel momento ellos dudaran quién era Jesús, porque todavía no había ido de la cruz, aunque yo he visto milagros. Cuando le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y él dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conocéis. ¿No sabéis que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Porque el Padre y yo somos la misma persona. Y que 2000 años tengamos evangélicos, pastores, dudando de la deidad de Jesús, eso es el colmo de los colmos. Después que él sale por esa puerta, vuelve por ese camino, que está, como dije, camino de los Montes de los Olivos, es exactamente el mismísimo camino. No ha cambiado. Y sube hasta el Monte de los Olivos. Allí en el Monte de los Olivos, él dijo el último mensaje de su vida pública. Se lo conoce también como el sonido de la última trompeta, que no tiene nada que ver con el Apocalipsis. Porque hay pastores que están diciendo que la iglesia pasa a la gran tribulación, porque Primera de Corintios dice, y sonará la última trompeta, y que esa última trompeta es al final de la gran tribulación, que por eso la iglesia pasa por la gran tribulación. Y todo eso se hace porque se cometen, como digo en mi libro, y también lo repetía bastante hoy Ricardo Rodríguez, quienes desconocen la historia están condenados a cometer los mismos errores del pasado. Después de estar allí en el Monte de los Olivos, dice ese mensaje profundo. Hasta la profundidad de lo que se conoce, porque si se analiza, hay un profundo silencio entre sus discípulos y sus apóstoles. Había una consternación, algunos opinan. Otros opinan que el corazón de los apóstoles y los discípulos estaba dolido porque su maestro divino había sido expulsado del mismo templo. Es por eso que él dijo, ahora tu casa será dejada desierta. Al subir hasta esta parte del Monte de los Olivos, se voltea para ver el monte del templo, donde se podía ver como hasta hoy en día perfectamente la explanada del templo. Allí él pudo ver a aquella multitud de judíos que estaban adorando. Y ahí es cuando él comienza a empapar sus mejillas en lágrimas. Era como que él estaba diciendo, este pueblo estuvo buscando a Dios todo el día, mas yo estuve en medio de ellos y no me conocieron. Y ahí es cuando comienza a decir, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. Y aquí tu casa será destruida y tus hijos serán llevados cautivos a todas las naciones del mundo. Qué interesante esa palabra. ¿Sabe por qué? Por el tema que vamos a ver mañana. Multitud, no solamente las naciones, multitud de evangélicos se han volteado contra Israel. Y elementos en las redes sociales, elementos que tienen en sus redes sociales páginas que se llaman páginas conservadoras, cristianos conservadores, están poniendo artículos venenosos en el cual están diciendo que Israel, el Israel de ahora,
ya no es pueblo de Dios y hasta ponen en las redes sociales aún el becerro, pero con la palabra Israel, y ponen que los evangélicos que siguen orando por Israel son idólatras porque están orando por Israel, porque según ellos Israel ya no existe. Israel desapareció por haber rechazado a Jesús. Y entonces esas palabras que dijo Jesús, y seré llevados cautivos a todas las naciones, y desde ahora no me volveréis a ver hasta aquel día en que estéis listas para decirme Baruch haba Hashem. Está hablando Jesús de los últimos tiempos. Está hablando de Israel para el último tiempo. O sea que Israel delante de Dios y en las promesas de Dios no ha desaparecido. Bueno, y hay multitud de pasajes más. En el año 70 de nuestra era cristiana fue destruido el templo. En el año 135, 136, el entonces emperador de origen español llamado Adriano terminó de deportar de su propia tierra, porque Israel no dejó su territorio porque él quiso, sino porque lo expulsaron de su propia tierra. Ya para el año 135, 136, Adriano el emperador termina de expulsar todo el resto de los judíos en todo el territorio. Y este hombre malvado decidió cambiar el nombre de la tierra de Israel por el nombre de tierra de Palestina, que desde el año pasado suena demasiado fuerte, aún en los propios evangélicos. Y todos estos malévolos teólogos de las redes sociales, ¿por qué no demuestran con la Biblia si aparece la palabra Palestina en la Biblia? En la Biblia no aparece la palabra Palestina. No existe esa palabra. Dicen ellos que Palestina significa filisteo. Sí, los filisteos existieron. Pero la palabra filisteo con Palestina no existe. La palabra filisteo en inglés, en español o en hebreo no es lo mismo que Palestina. La palabra Palestina es una palabra que pertenece a uno de los 7 montes que rodea Roma en la actualidad y que se llama Palestino, en español Palestina, que era donde estaba la morada de los Césares en aquel entonces y hoy en día la morada de los papas. La idea de Adriano era desaparecer el nombre de Palestina, de Israel, para que las siguientes generaciones nadie se acordara de la palabra Israel. Y al hablar de Palestina había un problema serio, porque como en la Biblia no aparece Palestina, así que si Israel desaparecía, ¿cómo vamos a hablar del Dios de la Biblia si desapareció su propio pueblo? Y por 2000 años los judíos, entre todititas las naciones, mientras todos los mismos evangélicos usaban la palabra Palestina, 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 los judíos nunca usaron esa palabra. Le enseñaban a los hijos de los hijos de los hijos de los hijos la palabra eres Israel. Y se repetía 3 veces al día la misma oración. 3 veces al día la misma oración. Va a Jerusalén. El próximo año nosotros volveremos a Jerusalén y a Eretz Israel. Y en 2000 años, en siempre, las 3 veces le enseñaban a sus hijos, a los niños en la sinagoga a hacer las oraciones, pero en hebreo, para que el idioma hebreo no se perdiera. Es el único pueblo que estuvo regado entre todas las naciones del mundo en 2000 años y no perdió su idioma. El idioma de la Biblia, el hebreo. Le siguieron enseñando a los hijos de los hijos de los hijos de los hijos el hebreo. Todas las naciones como estos que están ahora en las redes sociales, todas las naciones gentiles quisieron castigar a los judíos, castigarlos por su propia mano. Como yo he dicho algunas veces,
A los que son papás aquí, a todos los papás, se los he preguntado alguna vez, ¿les gustaría a ustedes que si su hijo o tu hija se porta mal, te gustaría que el vecino venga y te le pegue a tu hija? Aunque es cierto que se ha portado mal. ¿Verdad que no les gustaría? Pero eso es lo que hicieron los gentiles con Israel. Tomaron sus propias riendas ellos para castigar al pueblo judío por haber desechado a Jesús. Y eso lo dice la palabra. Lo dice en Jeremías también. Jeremías dice, si bien es cierto, déjemelo a mí, yo lo voy a castigar, como yo mismo, yo voy a perdonar a mi pueblo. Pero deje el castigo en la mano de Dios, no se tome. Pero las naciones no. Después que los romanos trataron de aniquilar al pueblo judío, vinieron la Iglesia Católica Romana con el mensaje de San Agustín de Hipona. El mensaje de San Agustín de Hipona era que estos judíos que andaban regados era por el mismo pecado de haber rechazado a Jesús y que por lo tanto ya no eran pueblo de Dios y que por lo tanto tenían que pagar con el castigo. Y San Agustín de Hipona incitó a la Iglesia Católica para que durante 500 años la Iglesia Católica persiguiera a los evangélicos y también a los judíos. Y la idea era aniquilar a todos los judíos. Pero igual que no pudieron desaparecer a la iglesia evangélica, tampoco pudieron desaparecer al pueblo judío, porque ni las puertas del infierno pueden prevalecer contra el pueblo de Dios. Finalmente, cuando ni los católicos, ni los rusos, ni el comunismo chino, ni el comunismo cubano, porque en el año 60 Fidel Castro tomó la decisión de expulsar a todos los pastores de Cuba, y los que no los expulsó los mandó a la cárcel. La idea de Fidel Castro era que al deshacerse de todos los pastores de Cuba, la iglesia de Cuba iba a desaparecer. En 1994 estuve en un evento en La Habana, Cuba, con pastores de Asamblea de Dios y bautistas, porque allá sí todos trabajan juntos. Aquí no es como aquí, que yo soy bautista y yo soy asamblea, yo no me uno con esto, yo no me uno con otro. Allá todos son uno, como debería de ser. Y estaba en ese evento de pastores bautistas, nazarenos, pentecostales. Y vinieron dos pastores, uno de Asamblea de Dios y otro nazareno y otro bautista, tres pastores. Y me dijeron, hermano Bolaine, nosotros estuvimos presos en el 60. Y Fidel Castro dijo, nos echó a la cárcel con lo peor de lo peor, con los más criminales. Nos echó a los pastores junto con lo peor de los criminales. Y me dijeron los pastores allí, Mano Bolaine dijo, vino el secretario de religión de Cuba y nos reunió en la plaza de aquella cárcel a todos los pastores que estábamos presos. Y dijo él, quiero decirles, dijo, que no voy a morir hasta no ver hasta la última iglesia en Cuba desaparecida. Y uno de los pastores se levantó, aunque lo azotaron ahí mismo, se levantó y dijo, pues usted mismo, le dijo, mirará con sus propios ojos que no podrá cerrar la iglesia y usted mismo morirá cuando la iglesia en Cuba esté más grande todavía. Y así sucedió. 1992 se dio el estallido de las casas cultos, el estallido en todo Cuba de las casas cultos, y ese fue el año que murió el ministro ese de religión. Como lo dijo el pastor, usted lo mirará pero morirá, le dijo. Igual quisieron desaparecer a los judíos en el holocausto nazi y no lo pudieron. Después de 6 millones de judíos que asesinó Adolfo Hitler. Y donde, con todo respeto, y esta es una situación sensible,
Digo sensible porque nuestros pueblos evangélicos en estos momentos se han vuelto más idólatras que los mismos católicos. Pero esta es la tercera edición de este libro. La primera edición la hice en 1995. La escribí entre Israel y Europa. Lo escribí. En aquel momento, en esta primera edición de este libro, estoy diciendo que cuando estemos cerca del arrebatamiento de la iglesia, cuando estemos cerca de la venida de Cristo, se va a levantar un segundo Hitler. Y estoy diciendo que va a ser el espíritu de Hitler encarnado. Lo estoy diciendo en mi libro. Y estoy diciendo que ese Hitler se va a levantar en la nación más poderosa del mundo para preparar el camino a la bestia. El mensaje de Adolfo Hitler, cuando se levantó y le explicaba al pastor, al cantante Ricardo, el mensaje de Hitler, enfurecido porque no ganó consecutivamente la elección. Recuerde que él gana su primera elección, pero pierde en su reelección. Y como no lo eligieron en su reelección, vuelve por tercera vez y esta vez vienen con un mensaje de odio. Su mensaje de Hitler fue que los judíos estaban conspirando para adueñarse de Alemania y que estos judíos se habían unificado en conspiración con los inmigrantes gitanos, que eran, según Hitler, los asesinos y todos los criminales. Habían 2 millones de inmigrantes gitanos en Alemania en aquel momento, que era muchísimo para aquel entonces. Con ese mensaje de odio llega al poder en su segundo mandato Hitler. Y una vez que tomó posesión, se quitó la máscara y desató el infierno contra la comunidad judía y contra los 2 millones de inmigrantes que murieron. El mensaje de él era un mensaje de odio. Decía uno de los rabinos, a los 30 días de haber tomado posesión, dijo: cuando ya los campos de concentración, la gente tenía miedo, nuestra comunidad judía tenía terror, espanto, nuestros niños no iban a la escuela. Vino la otra acción de él, dijo su brazo derecho, el famosísimo que era su brazo derecho, promulgó un edicto firmado por Hitler en el cual decía que toditititito los judíos gitanos se podían autodeportar voluntariamente e irse fuera y salvarse de los campos de concentración. Qué interesante. Como que la historia se está repitiendo. Y yo sé que eso es sensible. Pero si esto es profético, nadie puede impedirlo. Cuando Dios habla, se tiene que cumplir. Eso quiere decir que la venida de Cristo está a las puertas. Después de esa masacre de 6 millones de judíos, el pueblo judío se dio cuenta que lo único que quedaba era regresar de nuevo a su territorio. Y así, de tanto sacrificio, dolor y vergüenza, porque los humillaron en la forma más profunda, el 14 de mayo de 1948 vuelve a ser restaurada la nación judía. Ese 14 de mayo de 1948 comenzó el fin de una generación. De acuerdo a la costumbre judía, una generación dura 70 años, más 10 en rojo. Veamos este pasaje de la Biblia. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca la puerta de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación, hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán,
pero mis palabras no pasarán. Dos elementos que no pueden ser quebrantados. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Una vez más, los enemigos que están en las redes sociales disfrazados de cristianos conservadores en sus artículos, no están citando eso o lo tergiversan, porque aquí está hablando que la higuera volverá a retoñar. La higuera siempre ha representado al pueblo de Israel. Aquel 14 de mayo de 1948 se dio la restauración judía. Desde entonces el mundo cambió. Saltamos del burro y del caballo a la supertecnología. Los cuentos, mitos y leyendas se volvieron realidad. Aquellos cuentos que nos contaban nuestros abuelos y nuestros bisabuelos de que la luna era de queso. Hoy podemos ir aquí a Houston, Texas, a la NASA, y hasta subir a la cápsula 11, el Apolo 11, y hasta tocar con nuestras manos un poquito de polvo lunar. Y podríamos ir donde nuestros bisabuelos y decirle: ya toqué la luna, papá, abuelo. ¿Quién iba a creer eso? Y todo esto pasó en solo 77 años de los últimos tiempos. A continuación, miremos este video. ¿Listos? על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. And down about the fourth rung up. Basic pyramid from the planet Earth. Yes, indeed. They've got the flag up now. Ceremonia colorida para celebrar el 70 aniversario de la fundación de Israel en Oriente Próximo. Y comenzaron los 10 años en rojo. Y qué interesante que los 10 años en rojo comenzaron con Irán. Han pasado 7 años de esos 10 años en rojo. Y miren dónde estamos parados en estos momentos. El 14 de mayo de 1948, perdón, del 2018 se cumplieron 70. Y comenzaron los 10 años en rojo. Hoy llevamos 77 años desde la restauración judía. ¿Qué ha pasado en estos 77 años? El mundo cambió. Y es lo que los quiero llevar a ustedes. Porque cada uno de los adultos que están aquí nos vamos a identificar y nos vamos a dar cuenta que llegó el fin de una generación. Esto no va a pasar más, esto ya no viene para más, esto viene la venida de Cristo ya. El mundo cambió totalmente desde la restauración de Israel. Hoy se han cumplido 77 años, que fue el pasado 14 de mayo.
Y es contundente el impacto del cambio en la sociedad. Los principios morales han desaparecido totalmente. Esos principios han afectado a la misma iglesia. Todavía hace tiempo, hace 2 décadas atrás, nuestros templos eran considerados como los lugares más santos y de respeto. Pero eso acaba de cambiar. Y es prueba de esa generación. Volvamos a esos tiempos de esa generación que ha desaparecido. Y que los adultos que estamos aquí fuimos testigos de esa generación. Esa época que ya no está. Esa época cuando todavía teníamos, recuerda, lo mencionaste tú, los cassettes y las famosas radios en las casas. No había una casa que no hubiera una radio, ¿recuerdan ustedes? Hoy para estos muchachitos jóvenes es como un mito. Para él es como un mito. Es más, yo creo que ni siquiera ha visto una radio él ya, porque en tan corto tiempo ya desaparecieron las radios. Al otro lado miramos cómo nuestra gente se reunía en las salas de su casa, en familia, para platicar, para adorar a Dios, para leer la Biblia juntos. Eso ya no existe. Recordamos esa época de los teléfonos, ¿se acuerdan? Algunos de los adultos, los jovencillos, para ellos eso es como ya ir al museo. Los teléfonos de cordón, o los teléfonos donde echábamos la monedita de 25 centavos para llamar. O cuando hacíamos fila, ¿recuerdan? Los adultos que están aquí, ¿recuerdan que hacíamos fila todavía en las casetas para hacer la llamada? Esa época única que hoy para nuestros jóvenes es como completamente anticuado, como para museos, según para ellos. Esa época en que la familia, como hablamos, estábamos juntas, en todos los entornos. Las familias cristianas se reunían en los famosos estudios familiares, ¿recuerdan? O el famoso culto familiar de las casas. Se reunían, oraban, cantaban juntos. Y aún las familias inconversas, a pesar de que eran inconversos, los principios morales eran altos. Esa época donde mirábamos a toda la familia, los adultos que están aquí recuerdan que se sentaban en las salas todos para ver juntos la televisión o la novela. Y se sentaban todos juntos. Eso ya no existe. Porque la tecnología, la ciencia ha avanzado tan extraordinariamente como señal del fin del mundo. Pero también con ello, los principios de la moral han desaparecido. Esa época tan linda y tan extraordinaria de respeto, donde uno, cuando niños le enseñaban a tener respeto por los mayores. En esa época donde los maestros en las escuelas tenían autoridad de corregir al niño y hasta tenían una regla, y cuántos de nosotros no recordamos que nos ponían la mano así o nos daban reglazo aquí en esta parte de la... Dios libre que un niño le faltara el respeto a un maestro en la escuela en aquel entonces. Hoy es todo lo contrario. Dios libre que un maestro le quiera llamar la atención a un niño, porque si lo graba de una vez lo mandan y hasta lo demandan al pobre maestro y hasta pierde su trabajo. O como sucedió, ustedes vieron en la noticia hace un par de años, el niño en Nueva York, que llegó a la escuela. Yo voy a cambiar el nombre. Llega a la escuela y su maestro le dice: Luisito,
Inmediatamente reacciona cuando pasa al oeste y le dice, Luisito tal. El niño reacciona y le dice, comienza a llorar y le dice, no soy Luis, soy Luisa. Y comenzó a pegar gritos. Y el maestro le dijo, no, eres Luis, eres varón. No, no. Y comenzó a pegar berrinche y a gritar. Y el maestro le dijo, eres Luis. Y se armó porque lo grabaron. El niño fue, vino el movimiento gay. ¿Y qué pasó con el maestro? Lo vimos. Los destituyeron. Porque el maestro irrespetó el deseo del niño. Esa es la sociedad que estamos viviendo. Antes nos enseñaban a respetar a los viejos. Ahora es todo lo contrario. Antes nos enseñaban los principios morales. Ahora no hay moral. ¿Quieres darte cuenta que estamos en el fin de una generación? Lo estamos viendo. Hoy la familia en la sala es esta, así, exactamente. Mírense ustedes, mírense ustedes la familia. Porque ahora en la sala son exactamente como esa foto ustedes. Ustedes, los mismos evangélicos, aún los viejos. Porque hasta los mismos viejos de 80 años viven clavados en el teléfono celular. La televisión la tienen completamente encendida para nada, porque ni la están viendo, ni el viejo, ni el niño, nadie la está viendo. ¿Por qué cree en este momento que Televisa, Univisión, Telemundo, todos están en graves crisis? Desaparecieron. A mí me gustaron las novelas, pero bueno, hay gente que era fanática de las novelas. Hoy ya no tiene. ¿Para qué los pobres artistas están en serios problemas? Porque la gente ya no ve televisión. Están así están. Y aunque tienen encendida la televisión, ustedes saben que ustedes les están moviendo la barba a ustedes, porque saben que así les está pasando. No se han vuelto zombies. Y esto significa que nos están robando todo. Nos están robando la coinonía de la familia. Y solo hay uno que quiere robarse la coinonía de la familia, y se llama Satanás, el diablo. Porque las cosas que nunca podemos olvidar en el resto de nuestra vida es aquellos tiempos, momentos lindos que tuvimos con la familia. Es aquellas regañadas de nuestra mamá, de nuestro papá. Es aquellas comiditas. Es aquellos momentos en que estábamos juntos. En aquellos momentos en que nos reíamos juntos viendo una película juntos en la casa. Todo eso se nos ha robado Satanás. ¿Cuál es el resultado? Tenemos una sociedad vacía, profundamente vacía. Las estadísticas son escandalosas, pero catastróficamente escandalosas. Que en 1993 tuviéramos 90,000 jovencitos en Estados Unidos. 90,000 jovencitos, niños en la flor de su vida, que murieron por fentanilo. Por la maldición de esa droga. Miraba a una madre anglosajona llorando en una entrevista que estaba haciendo un documental Discovery. Llorando. Dice: mi niño de 18 años. De 18 años, dijo la gringuita. Me le dieron fentanilo en la escuela. Lo llevamos en coma, dijo. En un momento reaccionó él y me dijo: mamá, es que me siento solo. Y por eso caí. ¿Por qué nuestros jovencitos se sienten solos hoy? ¿Por qué se sienten solos hoy ellos? Porque se ha perdido la coinonía. Porque se han perdido esos momentos preciosos de madre, padre, hijos. Miren esa imagen.
Los adultos, todititos los adultos que están aquí. Hoy, miren ustedes, documental que saca History Channel y National Geographic dice que los récords se han roto. Niños de 9 años, 12, 13 suicidándose. Como mirábamos hace 3 meses una niña que a mí yo no pude aguantar viendo la noticia, comencé a llorar. Una niña, Angelito, de 11 años, de origen mexicano. No aguantó el bullying. Los mismos demonios de odio en esa escuela que se han desatado por lo mismo, porque se ha perdido la moral. La niña preciosa, linda, de solo 11 años, no aguantó el bullying y se suicidó. Hoy las calles aquí mismo en Estados Unidos las vemos vacías en las tardes, completamente vacías. Porque nuestros niños están clavados en el teléfono, en las salas de su casa, en su cuarto, encerrados en su cuarto, viendo a saber qué clase de basura. Y los demonios en las redes sociales que tienen total y absoluta licencia de las redes sociales. ¿Por qué? Porque es interesante. Cuando nosotros los evangélicos ponemos mensajes en las redes sociales o fotos, inmediatamente nos censuran. Pero no censuran a los demonios en las redes sociales, a esos que hablan de que si tú te sientes vacía te puedes suicidar. Eso no lo censuran. ¿Qué dice Discovery? Como nuestros niños ya no juegan, les están robando la inocencia de su niñez, le están robando las energías de su niñez, le están robando los mejores momentos de la historia de su vida. ¿Sabían ustedes? Cuando el apóstol San Pablo, que a mí me impacta y lo digo siempre con los pastores, ¿por qué? ¿Por qué Dios escogió a Pablo para que fuera el apóstol de los gentiles y no escogió a Pedro, que era, como dicen los católicos, el primer papa? ¡Qué mentira! ¿No fue el primer papa? Porque Pedro nunca fue papa. ¿Por qué Dios no escogió a Pedro, sino a Pablo? Y en el seminario, cuando estoy con pastores, les pregunto por qué la totalidad de nuestros pastores, nuestros teólogos, como no tienen raíces judías, desconocen la historia del judaísmo. ¿Por qué escogió Dios al apóstol San Pablo como el apóstol de los gentiles? Vuelvo a citar las palabras de Ricardo. Decía, quienes desconocen la historia están condenados a cometer los mismos errores del pasado. La historia judía dice que Pablo pertenecía a una familia de la aristocracia de Israel. Su padre pertenecía a la casta de los gobernantes junto con el Imperio Romano de parte de Israel. La historia judía dice que su padre fue embajador de Israel en Italia, en Roma, cuando Pablo era un niño. Al vivir en Roma, en una ciudad gentil, la historia dice que los amiguitos de Pablo fueron niños gentiles. Así que Pablo recordaba cuando era niño en la calle jugar, como recuerdan todos los adultos estamos aquí, salíamos a la calle a jugar. Pablo su niñez la pasa con niños romanos jugando en la calle, niños gentiles. Esa es la edad que nunca olvidamos ninguno de nosotros. Los amiguitos cuando jugábamos, las amiguitas cuando jugábamos en la calle. Eso no se puede olvidar. Eso te deja marcado en lo profundo de tu corazón. Así que los mejores amigos de Pablo no fueron judíos cuando niños. Los mejores amigos de Pablo fueron niños con quien jugó en la calle. Ahora entiende por qué el Señor cuando Pablo se convierte camino a Damasco y se le aparece el Señor Jesús y le dice que Él es el verdadero Mesías, que Él no está muerto, que Él está vivo. La primera reacción de Pablo fue: ¿y qué de los gentiles? Porque él no olvidaba en su niñez que sus mejores amigos
Pero unos niños gentiles con que él jugó. Eso no los están robando, a ellos. A ellos no los están robando. A ellos les están robando esa niñez. Porque ellos ya no están jugando. Esos juegos, ¿recuerdan ustedes? A ver, las señoras, los señores, sobre todo las señoras, ¿recuerdan esos juegos? Tienen diferente nombre. ¿Cómo le llamaban? A ver, las señoras que están aquí, ¿cómo le llamaban allá en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en México? ¿Cómo le llamaban eso? Brincar la cuerda. ¿Cuándo va a ver eso usted ahora? Ni en México ni en ningún lado ya no lo está viendo. Desapareció eso. Porque ahora todos nuestros niños y nuestras niñas están clavados en el teléfono. ¿Recuerdan eso? ¿Se acuerdan el nombre? Algunas de las señoras que están aquí, ¿se acuerdan cómo se llamaba ese nombre? ¿Cómo? Díganme. El rey que ha de pasar. ¿Cómo recordamos todo eso? Hoy nuestros niños se les está robando su niñez. A ellos se les está robando eso. ¿Saben ustedes cuál es la crisis que está pasando ahora las tiendas de juguetes? Hay crisis. No están vendiendo juguetes. Hoy Discovery, eso no, perdón, dice que dio 10 porque son las partes científicas con expertos que hablan allí. Ellos dicen que la catástrofe que tenemos de nuestras mujeres hoy en día, y que por eso es la razón que el aborto se ha convertido en la primera agenda del mundo, es porque nuestras niñas han crecido sin el más mínimo temor de la reproductividad. No tienen aprecio, no tienen importancia de la vida, porque les robaron sus niñez. Porque no le enseñaron a las niñas a jugar con una muñeca. Y el jugar, dicen los científicos, una niña en su niñez con muñeca prepara psicológicamente a esa niña a tener amor por la vida. ¿Cuál es el resultado que tenemos ahorita? Número 1 en el mundo, el aborto. Porque nuestras jovencitas han perdido toda decencia de la vida. Hoy, mientras estábamos aquí, miré una niña. Por aquí está la niña. Es la única niña que he visto entre todas que entró con una muñequita. La inmensa mayoría de nuestras niñas en este momento, algunas ni saben qué es muñeca. Porque ya ni los papás ya no les compran una muñequita. Todavía en los 90, recuerda Ricardo, pastor, recuerdan ustedes en los 90, todavía para una niña que le regalaran una Barbie, wow, era como el sueño de su vida para una niña, que le regalaran una Barbie. Se perdió. ¿Cuál es el resultado que tenemos, jovencitas, jovencitas sobre todo? Sin ningún aprecio a la vida. Sin ningún aprecio a la vida. Porque le robaron su niñez. Le robaron su inocencia de mujercita. Le robaron su inocencia. Qué lindo, ¿te acuerdas? Hermano, el pastor vivió todavía una puntita de la iglesia Elín allá en El Salvador en los 90. ¿Se acuerda? Ricardo, tú sí lo viviste porque fue en el momento en que sobresale esos momentos preciosos en los templos. Esos momentos que ahora a ustedes mismos como cantantes no pueden ver en la iglesia. Una frialdad profunda. Una indiferencia profunda. Esa época, todavía los 90, ¿recuerda? La gente se unía junto con los músicos, los cantantes, y comenzaban a llorar alabando a Dios. Nuestros niños, hubo un
montones. Porque yo recuerdo que yo soy de los 80 también, de los convertidos. Yo recuerdo allá en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua, en Costa Rica, esa época, cuando uno miraba a los niños empapados en lágrimas, cantando a Dios, pero empapados en lágrimas, alabando a Dios. Era una época en que los padres, tronara, reventara, lo que pasara, pero un padre no venía sin sus hijos a la iglesia. Venir una mamá, venir un papá sin sus hijos a la iglesia era como el fin del mundo para ellos. Aquellas mamás que sus hijos adolescentes no venían a la iglesia, eso pasaban al altar llorando, a clamar para que sus hijos se convirtieran. Ahora es todo lo contrario. Es un honor para la mamá venir completamente solitaria y sus hijos perdidos en el mundo. Y ni siquiera la vemos pasar al altar a llorar y clamar por sus hijos. Nunca se me olvida que, por cierto, nuestras oraciones en este momento también por ese siervazo de Dios llamado Jimmy Swaggart. Estaba Jimmy Swaggart allá en San José, Costa Rica, en el Estadio Nacional. Era en los 80 y allí estábamos todos nosotros los predicadores jóvenes viendo a ese íconos de esa época, a Jimmy Swaggart. Y allí comenzó Jimmy Swaggart a decir que aquí donde él, en Tennessee, de donde él es originario, en la iglesia donde él creció, una iglesia bautista, dijo Jimmy Swaggart, allí estaba junto con su primo hermano llamado Elvis Presley. Pero dijo Jimmy Swaggart que alguien lo invitó a una cosa mundana a Elvis Presley, y allí Elvis Presley se olvidó que era músico cristiano y formó su propio grupo y arrastró a su primo hermano Jimmy Swaggart y a otros. Y de la noche a la mañana Elvis Presley se vuelve famoso, un ícono de la música, y Jimmy Swaggart iba con su prima hermana a todos los eventos, y dice que cuando iba en aquella área y todo de Tennessee, cuando comenzaron a ser famosos, Jimmy Swaggart regresaba a la 1, 2, 3 de la mañana a su casa, y dice, allí lo daba el testimonio, dice que él entraba en cloquilla a su cuarto para no despertar a su mamá, porque el cuarto de su mamá pegaba con el cuarto de él. Y dice Jimmy, y yo llegaba a la 1, 3 de la mañana y me acostaba sin hacer bulla. Y dijo, y escuchaba del otro lado a mi madre que estaba gimiendo todavía. Y decía, Señor, no acepto que mi hijo Jimmy se pierda. Yo reclamo a mi hijo Jimmy Swaggart. Yo lo reclamo para ti, Señor. No voy a aceptar que se me pierda. Y decía Jimmy Swaggart, aquellas oraciones de aquella mujer me quebraba el corazón. Digo, esos clamores de madre ya se perdieron. Hoy vienen las madres a las iglesias tranquilas, pero tranquilas, sin ningún peso de conciencia de dolor por sus hijos. Vienen solitas y sus hijos andan perdidos en el mundo. Y no hay clamor, no hay lágrimas por ello. Se perdió esa generación. Por eso sabemos que Cristo viene. ¿Recuerdan esa época? Todos los que están aquí, Miguelito, hermanos adultos, todos los que están aquí. ¿Recuerdan esa época linda? No solamente entre los hispanos, sino entre nuestros anglos también, anglosajones, afroamericanos. Todos con sus niños. Era un honor venir a ellos a la iglesia con sus niños. Y en aquel entonces la locura de sus niños era ver la Biblia. Mírenlos ahí. Pero hoy no. Hoy vienen las mamás, algunas, y lo que hacen lo primero es darle el teléfono celular al niño. Y ese niño ni siquiera se está dando cuenta que menciona una palabra a Dios. Lástima que el proyector que tenemos, y no podíamos apagar esa luz de arriba para que se viera mucho mejor la imagen. Pero
no puede ver aquí, de este lado. Ve, eso es una cantidad de niños en la escuelita dominical, todos, mírenlos allí. Lástima que no se puede, el proyector aquí no nos ayudó mucho. Mire, esos eran los niños antes, en las escuelitas dominicales, ¿recuerdan? Y estos son los niños ahora, aún en la misma iglesia, mírenlo. Porque cuando salen de la escuelita dominical, todos están en afuera en la sala, todititos los niños están exactamente así. ¿Qué es el resultado que estamos viendo? Una pérdida de los principios morales. Ahora sí se puede aplicar con efectividad la palabra de Jesús. Porque la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé y en los días de Sodoma. Después de la pandemia ha venido un enfriamiento profundo en la iglesia a nivel global. Lo que voy a citar ahora, con todo respeto, son las palabras de uno de los pastores amigos míos, Pastor Lindo, de San Francisco, California, de las Asambleas de Dios. El pastor me dijo, esto es lo que nos están enseñando en nuestros institutos bíblicos de las Asambleas de Dios. Si las Asambleas de Dios están enseñando eso, santo Dios que están enseñando los otros institutos bíblicos. Pastor me dijo, le pongo las palabras que nos están diciendo abiertamente nuestros maestros de instituto bíblico en el instituto sobre la venida de Jesús. Miren lo que está diciendo aquí. Dicen que la gente se asusta. Están hablando los maestros diciendo que no hablen de la venida de Cristo porque van a asustar a la gente. Dicen que la gente se asusta y que los que tienen esta esperanza no deben tener miedo de cuándo será el arrebatamiento. No deben pensar en eso todo el tiempo, porque eso se llama estar ansioso y la ansiedad es pecado. O sea que pensar en la venida de Cristo te produce ansiedad. Pensar en la venida de Cristo te puede volver loco. Pero eso es lo que están diciendo en el instituto bíblico. Y por lo tanto dice la ansiedad es pecado. O sea que Jesús se equivocó cuando habló de la venida de su venida. O sea que Mateo, Marcos, Lucas se equivocaron. O sea que Pablo cometió un gravísimo error al hablar de la venida de Cristo. Porque ese hombre está diciendo que eso produce ansiedad y eso es pecado. No ese hombre, los maestros de instituto bíblico. Por eso dicen, no debemos estar pensando en eso todo el tiempo, porque eso nos roba la paz. ¿De verdad le roba la paz oír hablar de la venida de Cristo? Ese es el espíritu del anticristo que estamos viendo en vivo y a todo color en los institutos bíblicos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, de hipócritas mentirosos cuya conciencia está cauterizada. Pero quiero ver aquí. Perdón, que se me pase eso. Dice, haciendo todo lo que queremos cada día sin pensar en el arrebatamiento. Esta es la nueva teología. Ellos dicen que la iglesia del siglo XX hablaba mucho del rapto porque eran mucho más ignorantes. Eso es lo que están diciendo los institutos. Que los evangélicos del siglo XX eran unos ignorantes y por eso hablaban tanto del rapto. Pero miren lo que dicen ellos, lo están diciendo los institutos bíblicos, lo que están diciendo de los cantantes también. Dicen ellos enseñando que están enseñando que los cantantes cristianos hasta los 90 eran parte de esos ignorantes y por eso cantaban mucho de la venida de Jesús y del infierno. O sea que, Ricardo, de esos cantos lindísimos que cantaste de la venida de Cristo, lo hiciste porque eras ignorante según ellos. Bueno, miremos las evidencias entonces. Tal vez ustedes no se dan cuenta. Si no, desen cuenta. Usted ve a nuestros muchachitos, que no los voy a criticar. No, ellos lo hacen con todo su corazón.
a nuestro nuevo, a toditititito los músicos, tanto de la ELIN como de todas las otras iglesias. Ellos lo hacen con todo su corazón, pero todos ellos, lógico, ellos quieren cantar los coros modernos. Y no estoy en contra. Y esos coros lindísimos, modernos, son lindos, tienen letras lindas. Pero póngase usted disimuladamente, cuando ellos están cantando, aquí lo vimos al comienzo, ellos están cantando esos coros bien lindos. Y aunque la iglesia está de pie y aplaudiendo, nadie está cantando. Nadie está cantando. Y los cantos son preciosos, las letras son preciosas. Pero algo está faltando en esos cantos. Que son modernos, son modernos. Pero algo está pasando. Todos están así. Pero nadie está cantando. El domingo pasado estuve en una iglesia ícono allá en Sonora, México. En esa iglesia donde nació la iglesia de Dios del Evangelio completo para todo México y de ahí salió para todo Centroamérica. Es decir, que la iglesia de Dios de El Salvador, de Guatemala, de Honduras y Costa Rica nació allí en esa iglesia. Y estaba viendo el grupo de los muchachitos. Precioso y es lindo ellos cantando como los muchachos al comienzo aquí y todo, pero nadie cantando. Pero en el momento que comenzaron a cantar, el maestro de Galilea va pasando, es como que le echaron inyección a todo. Y de momento todo, el maestro de Galilea está pasando aquí. Todo el mundo comenzaba a moverse. Tú lo viste en uno de los cantos que cantaste de los coritos. Rápido la gente se... Como que le inyectan adrenalina en ese momento. Yo digo que sí, que el Espíritu Santo le inyecta adrenalina. Y de momento usted comienza... A ver, por favor, hagámoslo. Aquí tenemos a uno de los íconos cantantes. Uno de esos coros, de esos coritos preciosos que Dios te dio. Así, a buscarle. Vamos, dilo. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Todos se activan. Es como que el Espíritu Santo le inyecta adrenalina. ¿Y sabe por qué? Porque esos cantos fueron inspirados directamente por el Espíritu Santo. Estos hombres Dios los tocó no para figurar como figuras, como artistas intocables, porque los artistas mundanos, me ha tocado ministrar a varios, conozcan el testimonio mío, a varios artistas. Estaba hablando allá en Sonora que me tocó orar por uno de los grandotes antes de morir, de Joan Sebastián, y lo dirigí en oración a recibir a Cristo y todo esto, y 2 semanas después él murió. Y ellos, algunos de estos me hablaban en confianza. ¿Cuál es el escenario de ellos? Antes de subir se meten un clavazo al estilo mexicano, y después de bajar otro, y se bajan por detrás para no ser tocados por la gente. Lo mismito, muchos de tus compañeros famosos hoy en día hacen lo mismito. Suben al escenario, saltan, son grandes artistas, grandes movimientos, pero cuando terminan salen por detrás y se van. ¿Y ahora entiende por qué no hay unción en esos cantos? Aunque hay letras lindas, pero no hay unción. Pero usted vio, cuando este hombre se subió a cantar, usted vio cómo se encendió la mecha cuando empezó a cantar esos coritos. Hemos perdido. Por eso nos damos cuenta que estamos en el fin de una generación. Hemos perdido eso. Y en su lugar estamos escuchando a espíritus engañadores, a doctrina de demonios. Qué triste, vergonzoso y doloroso para nuestros evangélicos de Centroamérica.
De momento sale un hombre, no voy a mencionar nombre porque recuerde que la idolatría en los evangélicos es más grande que lo de los católicos. Salió un hombre de la cárcel de Honduras sin dientes. Le regalan una Biblia y sale y se para en la calle y comienza a predicar, pero con un mensaje vulgar. Y de la noche a la mañana aparece un youtuber allí, lo pone en el YouTube y lo vuelven viral. Y comienzan a llenarle estadios en El Salvador, en San Miguel, Santa Rosa de Lima, La Unión, estadio, la Iglesia de Apóstoles y Profetas, en Honduras. Y como lo ven sin dientes, le mandan a pagar los de evangélicos. Algunos de ustedes seguro que lo hicieron también aquí. Le ponen todos sus nuevos dientes y que pobrecito porque podría ir a la cárcel y todo. Pero nunca averiguaron de que el hombre en la cárcel era depravado sexual. Y los evangélicos de aquí, de Estados Unidos, a comprarle casa nueva, a comprarle Mercedes-Benz. Vaya, Dios mío, ni ustedes tienen aquí. Y al ver los predicadores jóvenes aún de Estados Unidos, wow, que a este le fue bien siendo vulgar en el púlpito, porque es vulgar en el púlpito. Dice palabras vulgares, dice palabras maldicientes. Si dice 20 veces la palabra maldito, es poquito en el púlpito. Y su especialidad es maldecir a las mujeres. ¿Ya tiene idea por qué? Pero lo han hecho viral los evangélicos. Y como yo, que a este le fue bien también, entonces se levanta otro de Guatemala, joven, y se levanta también hablando cosas horribles y espantosas en su boca contra las mujeres. Y los evangélicos de Estados Unidos, ay, pobrecito, lo expulsaron del concilio de la fe en Cristo Jesús, lo expulsaron el concilio del príncipe de paz de Guatemala, pobrecito, lo expulsaron, vamos a construirle nosotros otro templo. Y le construyeron un super templo. ¿Cuál es la especialidad? Vulgar. ¿Qué dijo la palabra aquí? Y muchos apotastarán, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por hipócritas mentirosos. Hemos perdido esa pureza. Aquellos predicadores sencillos y humildes de nuestra Centroamérica, de nuestra Sudamérica, de nuestro México, no eran letrados, pero los mensajes de ellos eran profundos, sencillos, nobles y respetuosos delante de Dios. Hemos perdido eso. Y voy terminando con esta palabra. Sabed sobre todo esto, que en estos últimos, sabed ante todo que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esto se ignora voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, y por la cual el mundo entonces pereció abnegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero amado, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¡Wow! Viene un tipo, tiene una mega iglesia en Los Ángeles, de origen argentino. Su especialidad porque es cómico. Lo primero, wow, todos le dan like, es viral porque aparece en una disco bailando. Nuestros ministros bailando en una disco. Y dos,
Porque su especialidad es burlarse de la venida de Jesús. Oh, cuando yo era niño, allá en Argentina, y escuchaba las prédicas de Gigi Ávila, yo me impactaba y hasta lloraba y esperaba la venida de Jesús. Y comienza a burlarse de Gigi Ávila. Desde niño, oigo que dicen que Cristo viene y no ha venido. Lo está diciendo Pedro, sin darse cuenta, está cumpliendo la profecía, lo acabamos de leer. O sea que él es parte. ¿Te acuerdas que te dije yo que hay dos maneras de cumplir la profecía? Positiva y negativa. O sea, nosotros vamos a ser parte de la profecía. Estamos siendo parte de la profecía. De ti depende si eres parte negativa o eres parte positiva. Si eres parte positiva, vas a ser bendecido. Si eres de la parte negativa, estás perdido. Pero la profecía se tiene que cumplir. En este caso, este tipo es parte de la parte negativa, porque está cumpliendo lo que dijo Pedro. Y en aquel día vendrán burladores diciendo: ¿y dónde está el avivamiento? ¿Por qué desde niño? Hay una canción mundana, fue creada en 1960 aquí en los Estados Unidos por una negrita. Se hizo viral la canción en aquel entonces. Y también yo puse un TikTok. En solamente 48 horas había recibido mensajes en cantidades desde Israel. Todos los mensajes venían de Israel. En el TikTok, de mi TikTok, estoy diciendo: para quienes escuchan esta canción, los inconversos, es simplemente una canción para bailar. Para los cristianos es una canción mundana. Pero para un judío, cuando escucha esta canción, sus mejillas se empiezan a empapar en lágrimas. La canción está citando el Salmo 137. La canción dice: los ríos de Babilonia. Dice cómo nos acordábamos en la tierra de extraño. Y allí en los días de Shabbat nos reuníamos. Lástima que el proyector no tenemos buena imagen. Nos reuníamos a las orillas de los ríos de Babilonia. Y allí colgábamos nuestras arpas. Y allí llorábamos. Y allí cantábamos. Y allí dirigíamos nuestras oraciones a Jerusalén. Y allí decíamos: el próximo año volveremos a Jerusalén. Y entonces los que nos llevaron cautivos, o sea, los babilonios, venían y nos decían: dejen de estar cantando esas cosas. Dejen de estar lloriqueando, digamos así, al estilo mexicano. Canten como nosotros los de Babilonia. Y dejen de estar diciendo que el próximo año se van a ir. Hablen cómo conquistar Babilonia. Y dejen que sus doncellas estén danzando en una forma sacra. Haga que sus doncellas bailen como nosotros, los de Babilonia. ¿Y cómo responde el salmista? Dijo: oh, si nosotros comenzamos a cantar como ustedes, si nuestros cantantes empiezan a cantar como ustedes, si nuestras doncellas empiezan a bailar como ustedes, y si dejamos de predicar que el próximo año nos vamos, entonces que también se borre nuestro nombre del libro de la vida. Esa fue la generación de judíos de Babilonia. Y por eso Dios no se olvidó de ellos. Y por eso Dios vino y rescató a aquella generación. En este momento la situación es crítica, dolorosa. Esas son las imágenes de nuestras iglesias hoy en día. Gracias a Dios que ustedes, la iglesia Link, a lo mejor les dicen que es una iglesia legalista aquí a ustedes en Austin. No importa que les digan legalista, pero sigan honrando a Dios en el templo como lugar santo, como lugar de adoración. Si tienen que adorar a Dios, adórenlo con todo el corazón y con todo el respeto. Si tienes que levantar tu mano, si tienes que llorar, si tienes que danzar, hazlo. Pero todo con respeto para Dios. Hazlo de corazón a corazón.
Muchas de nuestras iglesias, como la de este señor de origen hondureño, que los sábados los convierte en disco su iglesia. Aparecerán señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra las naciones estarán en ansiedad y descontento al sonido del bramido del mar. Y la gente se desmayará de miedo por la expectación que estará sorprendiendo a la tierra, porque los poderes del cielo serán zarandeados. Y después verán al Ben Hadán, es decir, al Hijo del Hombre, viniendo en una nube con tremendo poder y su Shejinat, es decir, su gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, párense. Es decir, póngase firme, levántese, derecho, póngase derecho. Deje de andar cojo, como jorobado. Enderécese y mire hacia arriba, porque nuestra salvación está a punto de suceder. De allá arriba. Esa es la crisis que estamos viviendo en la iglesia. Hay frialdad. Acabo de estar allá en Sonora. Dios mío, me sacaron el jugo como no tiene idea. Y hay cierta edad, ¿verdad, Ricardo? De uno ya que no es lo mismo. Pero Dios mío, me tenían prácticamente todo el día ocupado esto. En el día con puros pastores, en la noche en plazas. Y toditito los pastores de todo lo que sea, porque es lindo, en nuestros países sí se unen los pastores. Porque en Estados Unidos no, les entra soberbia. En la inmensa mayoría de nuestras iglesias en los Estados Unidos, los pastores no ven a la iglesia como iglesia del Señor, sino como pequeño reinado. Y como son reinados, los cuidan para que si se muere, que sea su hijo. O sea, no lo ven como casa de Dios. Y por eso no van a la iglesia cuando Miguelito los invita, porque no vaya a ser que a los miembros les guste yendo de Miguelito y se queden. Se les olvida que es el Espíritu Santo quien dirige a dónde usted va a estar. Y todititos los pastores ahorita en Sonora, habían todos juntos, qué lindo, eran pastores de Iglesia de Dios, pastores de Asamblea de Dios, pastores de la fe en Cristo Jesús, todos juntos. Y todos ellos me decían, hermano Bolaine, estamos pasando una crisis espiritual en la iglesia. Hay frialdad en la iglesia. Hay frialdad. Y él lo sabe bien, como cantante. Porque ya no ve a la gente cantar. Ya no ve a aquella gente con sus mejillas empapadas en lágrimas. Es más, te voy a pedir, no sé si se puede, Ricardo, si alguno de los de esos te puede, a ver si pase. Si no, pasen los músicos ahí, te ayuden y te cantas ahorita ya para en la administración unos cantitos de esos coros alegres. Ya no estamos viendo esas lágrimas. Ya no estamos viendo a estos muchachitos tocados por Dios. Ya no estamos viendo a esas señoras llorando en el altar. Y peor, esos niños, esos bebitos que mirábamos antes. Le enseñaba un coro antes de salir a él allá. Los niños adelante cantando. Ya no lo vemos. Por eso sabemos que el Rey viene pronto. ¿Y sabes qué es lo más fuerte? Lo que está pasando en Israel en estos momentos. La iglesia, los mismísimos evangélicos están. No saben ustedes que eso que acaba de comenzar entre Israel y Irán está en la profecía. Está en la profecía. No sé si me adelanté, pero aquí lo hablé. En la semana del pacto. Estoy hablando que va a haber una guerra en el Medio Oriente. No es la tercera guerra mundial, lo vamos a explicar mañana, porque muchos están diciendo que es la tercera guerra. No. Va a haber un pre-Armagedón, una preguerra para provocar el pacto.
Y eso significaría la gran tribulación. Eso quiere decir que el rapto está muy cerca. Por favor, miremos este video y nos preparamos para la administración. Y voy a decirle a Ricardo si puedes ir hablando con un muchacho. Te preparas unos coritos allí. El coronavirus avanza. En cuestión de horas, los casos se multiplican en Estados Unidos. 49 de los 50 estados del país. La nueva realidad. La vida de los estadounidenses se trastoca por la pandemia. Los niños no irán a la escuela. Algunos empleados tendrán que trabajar desde casa. El país entero se adapta a vivir con el coronavirus. Le pido de nuevo a todos los neoyorquinos tomar precauciones. Muertes masivas. Entre 100.000 y 200.000 personas podrían morir por el COVID-19 en los Estados Unidos. Medidas. Ante la pandemia, España limita los desplazamientos de sus ciudadanos, cierra comercios y moviliza al ejército. Contagios de COVID-19 y la nueva variante Omicron. Se confirmará el primer caso de Omicron en los Estados Unidos. Mucho más fácil de pegarse a los receptores de las células de las vías respiratorias. Folded up and tucked in tight, largest space telescope ever built, is poised to launch a new golden age of astronomy. The James Webb Space Telescope is billed as the scientific successor to the Hubble. They can buy their goodies here in the break room by just using their hand. Real quickly, he's going to get a Kit Kat bar. And it's paid for $1.06, guys. So the question again, as we asked you last week, are you ready to be chipped, guys? Let's send it back to you. Lucharon para tener un total y absoluto control total de la humanidad, tanto de lo religioso, tanto de lo comercial, lo militar. Solo ante Jesús. No me voy a arrodillar ante ese virus. Si me voy a arrodillar va a ser única y exclusivamente a Jesús de Nazaret. A Él sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Pero nunca voy a caer de rodillas ante un virus. Así es. Porque tenemos que Puede aprender bajar esas palabras de promesa de el Jesús. mensaje, hermano, y que yo estaré con ustedes todos los días. del sonido. Así es. Cuando Él dice todos los días, significa hasta el día del arrebatamiento.
Como esta joven está viendo ese estudio en YouTube. O el día en que tenga que pasar a su presencia. Y de momento la joven desaparece. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Esto está por suceder. Y en especial por lo que está pasando en este momento en el Medio Oriente. ¿Coincidencia? Faltan 3 años para que terminen los 10 años en rojo. ¿Vamos a llegar o no? ¿Vamos a pasar? Eso solo Dios lo sabe. Pero es mejor ganar a la familia ahora. Es mejor que tu hijo, tu hija se convierta ahora. Tu esposo o tu esposa. Tu mamá o tus hijos. O lo perderás para siempre. Voy a pedir a todos sin excepción, inclinen su rostro todo. No sé dónde está Josué, pero debía de estar aquí para el piano o el mano del piano. Cierren sus ojos, por favor. Todos sin excepción. Todos sin excepción cierren sus ojos. Denle un minuto de respeto a aquel que te da la vida o que te la puede quitar. Dile a Jesús que te dio un corazón sensible para detectar este momento que estamos viviendo. Mientras están orando en silencio, si hay algún jovencito, alguna jovencita, señor o señora, que todavía no es salvo, pero que quisiera ser salvo en esta tarde, yo le voy a pedir que repita en silencio allí, después de mí, esta oración, en la cual vas a invitar a Jesús a tu corazón. A ver, repita conmigo, joven, jovencita, señor o señora. Si no eres salvo, solo repita en silencio esta oración. Diga así: Señor Jesús, dígalo. En este momento, yo te recibo como mi Señor y el Salvador de mi vida. Y diga esta palabra: acepto en este momento el perdón de todos mis pecados por medio de tu sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Ahora solo los que están pidiendo perdón, joven, jovencita, señor o señora, repita 3 veces esta palabra en silencio. Diga así: te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Ahora, mientras todos están orando en silencio, yo quiero hacer una oración especial, pero muy especial. Y quiero depositar en los brazos de mi Señor Jesús la vida de cualquier joven, jovencita, señor o señora que en este momento acaba de pedir perdón. Para poderlos bendecir mientras todos están orando, yo voy a pedir que si hubo alguien que pidió perdón, repitió la oración, solo levánteme su manito derecha como señala ahí en su banca. Solo los que pidieron perdón, joven, jovencita, señor, señora, solo los que repitieron la oración. Levanta tu manito porque te quiero bendecir. Y si hay espíritu de muerte alrededor de tu casa, lo vamos a reprender. A ver, joven, jovencita, acabas de pedir perdón, solo me enseña con tu manito, porque te voy a bendecir. Dios bendiga a los que han levantado su manito. Ahora voy a pedir a todo el pueblo que se ponga de pie, ¿sí? Todo el pueblo. ¿Saben una cosa? ¿Saben por qué creo que la venida del Señor está a la puerta? Anoche lo vimos con el tema si esto fuera la gran tribulación. ¿Saben una cosa? Que estoy sorprendido. Y lo comentábamos con Josué. Yo creo que vino el Señor y se me lo llevó. Lo comentábamos con Josué, porque quería que Josué estuviera aquí para que me le ayudara. O a lo mejor lo va a hacer él mismo, tú mismo. Hablábamos con Josué
Todas las veces que he venido a Austin, los viernes, los sábados, esas calles, esos freeways están full. Impresionante ayer. Y ni se diga hoy. Yo pensé que esto no estaba ocurriendo en Texas, porque sí está ocurriendo en Virginia, en Charlotte, en Seattle, en Los Ángeles. Las calles están vacías. La gente tiene miedo a salir. El mismo pastor Miguelito estaba seguro que esto iba a estar full, porque así debió haber sido. Pero los mismos evangélicos tienen miedo. Por eso sabemos que Jesús viene. Pero quiero decirles algo: el que esté en las manos del Señor, nadie lo arrebatará. Y Dios hace milagros. Athens, Georgia. Llegan los de ICE a un apartamento. En el apartamento, por la persona que van, también estaban 2 jóvenes. Los de ICE agarran al que iban a llegar y le preguntan a los jóvenes, también no califican, los esposan. Y los 2 jovencitos comenzaron a clamar a Dios y a orar. Cuando los bajaron abajo donde estaba la camioneta para montarlo, los oficiales de ICE le dijeron: ¿de qué religión son ustedes? Y ellos dijeron: somos evangélicos. Le preguntaron: ¿a qué iglesia van? A tal iglesia. ¿Cómo se llama su pastora? Fulano de tal. Déjeme checar. Los 2, los oficiales dijeron: lo que estamos haciendo no debemos de hacerlo, pero lo vamos a hacer. Le quitaron a su esposa y le dijeron: váyanse. ¿Quién no hizo eso? ¿Quién lo hizo? La Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Si ustedes siguen honrando al Señor, se siguen guardando en el Señor, cualquier momento crítico Dios los va a honrar. Y díganle a sus familiares que es mejor que busquen a Jesús, porque la situación se está poniendo sumamente delicada. Es mejor estar en las manos del Señor. Yo voy a pedir para que ya comience Ricardo con esa andanada de coro. Quiero que ustedes se dejen inyectar del Espíritu Santo, de adrenalina. Pero voy a pedir solo los que levantaron su manito y familias que se han enfriado profundamente. Le voy a pedir que salgan de su banca y vengan al altar. Vengan para acá. Los que levantaron su manito, todos los que levantaron su manito, denme salida. Y familias que se han enfriado, que ya no sienten deseos de llorar. Salgan rápidamente a la banca, porque los vamos a pedir al Espíritu Santo que me los bendiga aquí en el altar. Vengan para acá, rápido. Los que levantaron su manito allá atrás, en medio, denme salida. Pero también familia. Recuerda que la Biblia dice que el que conozca su necesidad espiritual será llamado hijo de Dios. Vengan para acá al altar. ¿Hace cuánto que ya no vas a la iglesia? ¿Hace cuánto que ya no lloras? ¿Hace cuánto que te desvelas porque tienes miedo? ¿Quieres sacudirte de ese polvo? Salga de tu banca y venga al altar. En señal de restauración. Restauración. Ven al altar. Ven para acá. Levántate. Vuélvete de nuevo. Vuelvan de nuevo a los caminos del Señor. Vuelvan de nuevo.
A ver, mi hijo, pasa para acá, jovencito. Tráeme. Pásamelo para acá. Venga para acá, amigo. Pastor, bueno, ministro del Señor también. Ricardo, entra que la gente se mete en el fuego. Después de estar en el fuego vamos a orar por esta familia. Mételo. Dile, libre, estás libre. Estoy confiado. A ver, únanse todos. Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, nunca me has dejado. Aunque débil soy, estoy confiando, Señor, en ti. Dígalo una vez más. Estoy confiando, Señor, en ti. Oh, sí, mi Dios, tú eres fiel, Señor. Oh, bendito sea tu nombre. Tan fiel a mí. Nunca me has dejado, nunca me has dejado. Aunque débil soy, estoy confiando, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Oh, sí, mi Dios, estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Oh, nunca me has dejado, aunque débil soy. Oh, no, estoy confiando, Señor, en ti. Bendito sea tu nombre, Jesús. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Jesús. Mi amado Yo sé Dios. que estás aquí. Sigue. Siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad, trayendo sanidad. Yo sé, oh, yo sé que estás aquí. Siento tu caminar, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad, trayendo sanidad.
Dígalo con fe. Con mi fe Bendito sea tu nombre, Jesús. te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Te tocaré. Mi milagro. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Una vez más, con mi fe. Oh, con mi fe te alcanzaré. Con mi fe, Sí, Señor. con mi fe yo te tocaré, te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré en el nombre de Jesús. Sé que transformado yo seré. Nunca más seré igual. Precioso Señor. Sé que transformado Bendito sea tu nombre, Jesús. yo seré. Mi amado Dios, una bendición especial por estas almas que han pasado al altar. Son suyas, mi Señor. Recíbelas y bendícelas grandemente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así como están de pie, porque quiero que dispare uno de esos de fuego pentecostal, Ricardo, y después sube el pastor. Quiero decirles esto. Mañana es a las 3 de la tarde. El tema que tocamos mañana tiene que ver con Israel y la guerra de Irán. Hoy hubieron declaraciones profundas de Europa, del presidente Trump. La situación se está poniendo eminentemente delicada en el Medio Oriente. Tiene que ver con la venida de Jesús. Mañana a las 3. Y al final vamos a tener un video de nuestros militares israelíes. Lo va a ver orando usted en plena guerra. Ya comenzó. Santo Dios. Ya se metió a Estados Unidos. Ya se metió. Era lo que estaban hablando. Por favor, mañana, como dé lugar, vénganse. Y vénganse con la familia. Porque esto tiene que ver con la profecía. Igual en las redes sociales. Mañana, desde todos los países, únanse con su familia. Porque después de ese video de nuestros soldados israelíes orando, vamos a orar por Israel. Presentó mi hermano Ricardo. Yo quiero ver esa tarjetita también porque vamos a agarrar el modelo. Yo también, yo no lo tengo, mira. Ah, aquí está, para su carro. Llévatela para tu carro. Hasta la tele también lo puede poner, ¿verdad? Todo. Él la tiene, aquí están todas las alabanzas de adoración. Espero que traiga suficiente, porque no trae, por favor, guárdeme una, porque yo te las voy a comprar. No, yo te las tengo que comprar. No, todo es lo justo. Está su libro también, ¿verdad? Sí. Está su libro para que él se lo firme. Si no tienes Israel al filo, lo que hemos estado hablando y lo que hablé de esa guerra en vivo, como que lo haya visto con anticipación, está aquí. Pero su familia en México, Guatemala, El Salvador, lo piden a grito este libro. Si deseas, va a estar en la parte de atrás también y con gusto te lo firmo.